Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me Adelante, mi rindo estimado a hermano, ti. y que Dios te bendiga. Gracias, hermano José Luis. Nuevamente buenos días a quienes nos están sintonizando y esperamos en Dios, primeramente, que lo que digamos en esta mañana sea de provecho y pueda arrojar luz o reforzar lo que quizá ya hayamos escuchado, lo que ya se nos haya enseñado. Y vamos a dar principio. Lo que el hermano José Luis mencionaba, es muy importante esto. El mundo religioso tiene un concepto muy equivocado respecto a este tema del bautismo. Sin duda hemos tenido contacto, muchos de los miembros de la Iglesia de Cristo, con personas que son de otros grupos denominacionales, y nos hemos dado cuenta de que realmente la gran mayoría, ¿verdad? Más del 95% de la gente religiosa, no cree, ¿verdad?, que el bautismo realmente sea necesario para la salvación. Y es increíble, ¿verdad?, que esta enseñanza tan fundamental dentro de la Biblia, dentro de la revelación de Dios para nosotros, sea tan mal entendida y tan rechazada, siendo que de ahí depende nuestra salvación, ¿verdad? Por eso es necesario enfatizar esto, y la Iglesia de Cristo enfatiza sin duda la necesidad del bautismo. No un bautismo ritual, sino un bautismo bíblico, un bautismo de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña. Comenzaremos leyendo un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice ahí el evangelista, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito, hermanos, el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue el dar vida eterna al mundo. Dice el texto, es una idea, ¿verdad?, muy clara, ¿verdad?, respecto a lo que dice el texto. Este propósito, ¿verdad?, se deja ver a través de las páginas del Nuevo Testamento, más claramente, por supuesto, ¿verdad?, pero visto también a través del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo nace, el ángel le anuncia a José acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y le habla, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo ha engendrado en el vientre de María, y que no tema el tomarla por mujer, ¿verdad?, porque el ser, ¿verdad?, que está dentro del vientre de María es engendrado por el Espíritu Santo. Y le dice, ¿verdad?, que el niño será llamado Jesús, porque él salvará, dice, al mundo o al pueblo de sus pecados. Más adelante el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y muchos textos que nos podremos encontrar respecto a lo que es el propósito de Cristo, en el propósito de Dios de la salvación del mundo. Por eso este texto es muy apropiado, y es el corazón, ¿verdad?, de lo que es el mensaje de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto, hermanos y amigos, podemos encontrar la situación del mundo en general, y el propósito de Dios, ¿verdad?, en general. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí queda implícita la situación o la condición perdida del ser humano, puesto que el Señor Jesucristo viene, ¿verdad?, a este mundo para, a través de su obra y su sacrificio, dar vida eterna, ¿verdad? Y esa vida eterna no sería necesaria sino en razón de la condición del ser humano, ¿verdad?, de muerte, de caída, ¿verdad?, en la cual se encuentra por causa del pecado.
Entonces el pecado toma un lugar primordial dentro de la condición pecaminosa y de la condición de muerte espiritual. Ya recordamos allá en el Génesis que comienza esta historia triste, ¿verdad? Porque el ser humano cae, el ser humano desobedece. Dios le dice a Adán y a Eva, ¿verdad? Que no coman del árbol que está en medio del huerto. Y les dice las consecuencias, dice, porque el día que coman de este árbol, ciertamente van a morir. Cuando Adán y Eva desobedecen, esto se cumple, las palabras de Dios se cumplen. Y el ser humano, Adán y Eva, mueren delante de Dios. Caen, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y comienza el pecado a hacer el efecto, ¿verdad? Las consecuencias del pecado caen sobre las personas, en este caso Adán y Eva, que desobedecen al mandato de Dios. Desobedeciendo la ley de Dios, ellos pecan. Y pecando, ellos también mueren, porque la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Ya Dios lo dijo a Adán y lo dijo también a Eva. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces esta condición del ser humano es una condición que hace necesaria la obra de Cristo en nuestras vidas. Esta condición, ¿verdad?, es importante que nosotros la podamos entender, ¿verdad? Porque ahí encontramos nosotros que realmente todos los seres humanos, todas las personas, ¿verdad?, del mundo, tenemos esta necesidad. Por eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, dice Juan 3:16, mas tenga vida eterna. Entonces el pecado es el gran problema del ser humano. Es lo que impide que el ser humano tenga una buena relación con Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, dice Dios a través del profeta, dice, ¿verdad?, que dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Realmente el pecado separa al ser humano, lo separa de su Dios, de su Creador. Entonces, ese pecado se constituye, ¿verdad?, en el centro, ¿verdad?, en el centro de lo que estorba en nuestra relación con Dios. Y precisamente a través de la obra de su Hijo Jesucristo, Dios, ¿verdad?, Dios diseña todo un plan de redención para poder quitar ese pecado, para poder hacer a un lado ese pecado y para de esta manera poder dar vida a las personas que se encontraban en una situación de muerte espiritual, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces la obra de Cristo va enfocada precisamente a esto. La obra de Cristo es una obra de sustitución, ¿verdad? Él toma un lugar que nos correspondía a nosotros. Él lleva nuestro pecado. Él lleva nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es necesario. Nosotros no podemos hacer nada con el problema del pecado. El pecado nos mata. El pecado nos coloca en una condición triste de separación de la presencia de Dios. Ese pecado tiene que ser quitado. Y es la obra que nuestro Señor Jesucristo viene a realizar cuando Él viene a este mundo. Muriendo en la cruz, ¿verdad?, en esa muerte, en ese sacrificio, Él lleva a cabo, ¿verdad?, la obra más maravillosa de toda la historia de la humanidad. ¿Verdad? Él quita aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios. De tal manera, ¿verdad?, que quitando el pecado, nosotros podemos tener esa vida, la cual Dios da a través de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que ser quitado el pecado. No hay otra manera, ¿verdad?, de que nosotros podamos tener vida eterna. La vida eterna va ligada, ¿verdad?, a que nosotros podamos estar libres de ese pecado,
que nuestros pecados sean quitados y de esta manera poder tener esa vida eterna que perdimos, pero en algún momento de nuestra temprana edad. Entonces, hablar del bautismo es hablar, ¿verdad?, de algo, ¿verdad?, es hablar, ¿verdad?, de un sistema, de una doctrina, de una enseñanza que nos habla acerca de cómo Dios a través de su Hijo quitó el pecado, para que quitando el pecado podamos tener vida eterna. De ahí entendemos, ¿verdad?, que es necesario el bautismo para que la gente, para que nosotros, para que el ser humano pueda tener vida eterna. No es sino a través, ¿verdad?, de el quitar el pecado, de perdonar nuestros pecados, de la manera como nosotros podemos accesar a esa vida eterna. Entonces es importante que nosotros entendamos que es el corazón del Evangelio, el que nuestros pecados sean perdonados para poder tener esta vida eterna. El Señor Jesucristo, cuando envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio, ¿verdad?, Él dice muy claramente, ¿verdad?, y la misión de ellos en Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No podemos nosotros entender, ¿verdad?, una cosa diferente, sino lo que el texto mismo dice. La salvación que Cristo, ¿verdad?, que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo, no viene sino a través de la fe y por supuesto a través del bautismo. Entonces es importantísima esta doctrina. El pecado en la palabra de Dios se nos enseña y se nos habla de él ahí en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en el versículo 16, se nos habla de él como un amo que nos tiene o que tiene al ser humano esclavizado. Leamos versículo 16 en adelante. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, nos enseña ahí en este libro de Romanos. ¿Verdad? Nosotros, el ser humano en general, antes de obedecer, dice, erais esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque si te sometes a alguien como esclavo, pues sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El ser humano solamente puede tener dos amos, en un sentido amplio, en un sentido general. O eres esclavo del pecado, o eres siervo de la justicia. No hay puntos intermedios. Dice el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, antes de nuestra obediencia, antes de que nosotros fuéramos sometidos, ¿verdad?, a este nuevo nacimiento, al bautismo, todos, ¿verdad?, éramos esclavos del pecado, como se les dice a los hermanos de ahí de la iglesia de Roma. Es entonces, ¿verdad?, que cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta de que el pecado, ¿verdad?, es realmente alguien poderoso, alguien que tiene sometida a la humanidad. Y la realidad, ¿verdad?, y la evidencia de esto es la práctica a la cual, ¿verdad?, se somete cada persona. La frecuencia, la repetición, el cometer continuamente el pecado le convierte en un siervo o un esclavo del pecado. ¿Verdad? Esto es entonces claro, ¿verdad?, cómo el pecado, ¿verdad?, toma control de las personas, toma control, ¿verdad?, de los seres humanos, ¿verdad? Y a través, ¿verdad?, de la obra principalmente de Satanás, del diablo, hace, ¿verdad?, que el ser humano esté, ¿verdad?, cometiendo pecado tras pecado de una manera continua, de una manera repetitiva.
Pero dice ahí el texto, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados. Y eso nos coloca a nosotros delante de el método de Dios. Ya sabemos, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando ahora del mensaje, del método de Dios para poder escapar de las consecuencias de nuestros pecados. Porque ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el pecado es lo que nos arrebata la vida eterna. Dios le dijo a Adán, cuando tú comas, el día que tú comas de este árbol vas a morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado tiene que ser quitado. Y el apóstol Pablo nos enseña acerca de un mensaje, de una doctrina, la cual nos puede hacer libres de este pecado. Gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo nos enseña entonces, ¿verdad?, que hay una doctrina, que hay una enseñanza a la cual tiene la persona, ¿verdad?, que ser entregada. Tiene que creer, tiene que aceptar, tiene que obedecer, para que de esa manera pueda ser librado de la condición de esclavitud en relación con el pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos esta conexión, esta realidad. La pregunta que vendría, bueno, ¿y cuál es esta doctrina? ¿A qué doctrina se refiere el apóstol Pablo? Bueno, recordemos también, ¿verdad?, que Cristo habló de esto. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, con los judíos, dice también, ¿verdad?, algo muy relacionado con esto. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, esta verdad que el Señor Jesucristo está hablando es una verdad que hace libre al ser humano del pecado. No hay otra forma, no hay otra manera de que el ser humano sea libre del pecado, sino conociendo la verdad. Y la verdad a la cual se refiere el Señor Jesucristo es esta doctrina a la cual Pablo hace referencia. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es esta doctrina? Bueno, recordemos, ¿verdad?, que el contexto de estos versículos está en los primeros versículos del capítulo 6. Versículos anteriores, ahí nos dice Pablo, ¿verdad?, a qué se refiere, ¿verdad?, esta doctrina y en qué momento el ser humano fue libre de pecado, en qué momento los hermanos habían sido libertados del pecado. Entendiendo esto, nos damos cuenta de la necesidad, ¿verdad?, de poder conocer esta doctrina, pero no solamente conocerla. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, habéis obedecido. O sea, la doctrina tiene que ser obedecida para que a través de la obediencia a esa doctrina podamos ser libres del pecado. Entonces, esta doctrina, ¿verdad?, es de la cual Pablo habla en el capítulo 6 de Romanos, ahí mismo, pero en el versículo 13 en adelante. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir, ¿verdad?, que la doctrina a la cual Pablo está refiriéndose, la cual nos libera o nos liberta, ¿verdad?, del pecado, es la doctrina relacionada con la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que conocer esta doctrina y tenemos que obedecer. Es una doctrina que tenemos que obedecer. La muerte de Cristo es una doctrina, ¿verdad?, maravillosa, que está en conexión con nuestra salvación. Pero dice, o no sabéis, versículo 3 otra vez,
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, todos los que hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que nuestro bautismo, ¿verdad?, nos identifica con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, ¿verdad?, que cuando nosotros obedecemos la doctrina del bautismo, estamos entrando en una relación de muerte juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros a través del bautismo estamos muriendo también junto con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que obedecer a esta doctrina. Sigue diciendo el apóstol Pablo, explicando más bien, ¿verdad?, lo que en el 3 está diciendo, de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y que hemos sido bautizados en su muerte. Dice, porque somos, y ahí el porque, ¿verdad?, nos dice la razón, por qué, ¿verdad? Está explicando lo que el versículo 3 nos está diciendo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿En qué momento, verdad, el cristiano fue sepultado juntamente con Cristo para morir? Dice el apóstol Pablo, dice, por el bautismo. Entonces, nadie puede morir juntamente con Cristo, como dice Pablo, sino a través y por medio del bautismo. Una persona que no ha sido bautizada no ha muerto con Cristo. No ha pasado por ese proceso, no ha sido entregado ni ha obedecido a esta forma de doctrina, la cual lo libra del pecado y de las consecuencias del pecado y lo hace siervo de la justicia. Tenemos que obedecer. Somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para morir, dice, para muerte, y dice por el bautismo, por medio del bautismo. Entonces, si alguien no se bautiza, pues obviamente, ¿verdad?, no es sepultado con Cristo. Y obviamente, ¿verdad?, pues no ha muerto juntamente con Cristo. Tenemos que morir con Cristo, ¿verdad? Esta es la doctrina a la cual hemos de obedecer. Dice el versículo 4, sigue diciendo, a fin, ¿verdad?, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos con Cristo cuando nosotros somos bautizados. Cuando nosotros somos bautizados, nos identificamos con Cristo en su muerte. Y nadie puede morir sino a través del bautismo. Nadie puede morir con Cristo. Pero además de esto, dice que el propósito de esta muerte con Cristo es para que nosotros también resucitemos juntamente con él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si no morimos con Cristo, pues tampoco vamos a resucitar con Cristo. No puede alguien resucitar si antes no ha muerto. Sería ilógico pensar, ¿verdad?, en que alguien, ¿verdad?, obrara una resurrección como en tiempo de los apóstoles, en tiempo de Cristo, si aquella persona no había muerto. ¿Cómo resucitar, ¿verdad?, una persona que está vivo o que está viva? ¿Verdad? Espiritualmente es lo mismo. Nosotros no podemos resucitar. Perdón. Nosotros no podemos resucitar a una nueva vida si antes no hemos muerto. Si antes no hemos muerto juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo la importancia que tiene, que reviste el bautismo en la enseñanza que Pablo nos da respecto, ¿verdad?, a lo que es el ser libres del pecado, ¿verdad?, a través de la obediencia a esta forma de doctrina, a esta enseñanza, a esta verdad, dice el apóstol Pablo. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿verdad?, y ahí la expresión porque si fuimos plantados es una expresión condicional. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Podríamos nosotros entender también, ¿verdad?, lo que nos enseña, ¿verdad?, lo que está implícito en esto, ¿verdad?,
pensando, bueno, ¿y si no fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte? Pues podríamos decir, tampoco lo seremos en la de su resurrección. Es decir, tenemos que ser plantados, tenemos que ser sepultados junto con Él, como ya lo ha dicho, en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede que nosotros fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte? Pues se nos está hablando, ¿verdad?, del bautismo. Versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No es difícil entender entonces, ¿verdad?, que nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte cuando nosotros fuimos bautizados. No hay ningún otro momento, no hay ningún otro momento en que nosotros podamos entender, ¿verdad?, ni encontrar en la Biblia que se nos hable, ¿verdad?, de que nosotros morimos o que fuimos plantados junto con Cristo, sino a través del bautismo. Entonces es interesante, es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, esto. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cuándo nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? El apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabiendo que nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó, verdad, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? Obviamente, verdad, esto no se refiere a algo literal. Nosotros tendríamos que haber estado allá en el tiempo en que Cristo murió, como lo estuvieron aquellos dos ladrones, para pensar, ¿verdad?, que literalmente nosotros morimos o fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo, ¿verdad?, a una crucifixión espiritual, como la que Pablo menciona en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuándo sucedió esto? Pues sin duda, y de acuerdo al contexto, nuevamente, ¿verdad?, está hablando cuando nosotros morimos a través, ¿verdad?, de la obediencia al bautismo. Ahí morimos, ahí nuestro viejo hombre fue crucificado. Y hablando del viejo hombre, está hablando, ¿verdad?, del hombre pecaminoso, del viejo hombre, de aquel hombre, ¿verdad?, que estaba sujeto, ¿verdad?, que estaba esclavizado, ¿verdad?, al pecado. Ese es el viejo hombre, ¿verdad? Y de ese viejo hombre, ¿verdad?, se dice, ¿verdad?, que fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, quiere decir murió. ¿Cuándo muere ese viejo hombre? Pues cuando la persona, ¿verdad?, se somete al mandato del bautismo. Ahí nuestro viejo hombre es crucificado. Bueno, y entonces si nosotros no obedecemos esa doctrina, si nosotros no nos bautizamos, si nosotros no nacemos de nuevo, como le dice Cristo a Nicodemo, pues nunca nuestro viejo hombre será crucificado. Nunca, ¿verdad?, el cuerpo del pecado será destruido, como dice ahí. Porque el ser crucificado con Cristo lleva el propósito de que el cuerpo del pecado sea destruido, dice el versículo 6, la segunda parte, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto no sucede, ¿verdad?, en ninguna otra parte, en ningún otro momento, sino en el momento en que nosotros obedecemos esta doctrina del bautismo, del nuevo nacimiento, para morir, para ser crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, habéis obedecido, dice Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? La doctrina que tiene que ver con el bautismo. Perdón.
la doctrina que tiene que ver con la enseñanza de morir con Cristo y de ser sepultado con Cristo y de resucitar con Cristo. Entonces es interesante, ¿verdad?, lo que Pablo nos enseña, ¿verdad?, respecto a esto. Amén. Así es. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para dar gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Agradecemos a Anita Cayamba, a Moisés Pinares, a Samuel Kneff, a Leticia Tax de García, a Aida Sánchez, a Nicole Franco, a Juan Ramón Telles, a Adrián García, a Isela Puentes, a Gaby Ramos, a Rocío Trejo, a Adolfo Vázquez, a Rafita Sauceda, a Víctor Velasco, Rafael Yetzin, Bonnie Romero, Sonia Torres y Omar Rodríguez, que nos han estado sintonizando a través de este programa. Y también vamos a hacer este paréntesis para, pedir en una oración, pedir a nuestro hermano Sergio que nos dirija en una oración para mencionar 4 situaciones que la iglesia ha estado orando a nuestro Dios a través de estos últimos días por situaciones que están aconteciendo y que indudablemente necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos dirija en una oración por estos 4 puntos principales y luego ya seguiremos para concluir con el programa. Oremos. Nuestro Padre y Dios que mora en los cielos, estamos, Señor, dirigiéndonos hacia usted para suplicarle por las necesidades de sus hijos, porque sabemos que usted, Señor, sus oídos están atentos a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Y es por eso, Padre, que ponemos delante de su presencia estas necesidades. Estamos pidiendo por la familia Pérez y la Iglesia de Cristo en Alton, Texas. Hemos sabido de la partida de nuestra hermana Sandra Salinas y queremos, Padre, que sea usted, Señor, quien consuele a nuestros hermanos, familiares de nuestra hermana, porque sabemos que es usted, Señor, el que puede dar esta consolación, porque usted es el Dios de toda consolación. Los ponemos en sus manos, Padre, para que usted los tome, Señor, y les dé, Señor, esa paz, esa confianza, Señor, esa fortaleza que necesitan. Pedimos también por la familia Sauceda Pérez y la familia Pérez Gallego. Sabemos también, Señor, de la partida de nuestra hermana Emelia Pérez. La familia está dolida, está triste por la partida de nuestra hermana, extrañándola, pero también sabemos que la fe de ellos está puesta, Señor, en usted y en la confianza de que nuestra hermana está en su presencia ya, libre de los problemas de esta vida, pero sin duda no es fácil, Señor, el acostumbrarse a la ausencia de nuestra hermana. Bendígale, Señor, a nuestros hermanos, a la familia, y ayúdeles, Padre, para que pronto puedan ellos superar esta situación. Pedimos por la salud de nuestro hermano programador del mensaje de amor para salvación, hermano Mario José Mendieta, hermano que es de Nicaragua. Suplicamos por la salud de nuestro hermano para que usted le bendiga y usted, Señor, le ayude para que pueda recuperar esa salud necesaria, Señor, mientras estamos en esta vida. Pedimos por el programa Mensaje de Amor para Salvación a través de la radio y del Facebook, para que usted, Señor, obre en el propósito que tiene este programa, tanto para con la iglesia, como también, Señor, para la gente que aún, Señor, no es miembro de la iglesia, Padre, para que oiga, escuche, Señor, este mensaje y pueda, Señor, obedecer a este mensaje para salvación. Padre Santo, en sus manos ponemos estas necesidades y todas las necesidades que su iglesia tiene, para que sea usted, Señor, quien responda a estas peticiones, Señor, y confiamos en usted, Señor, confiamos en su amor y en su misericordia, y es por eso, Padre, que le pedimos estas cosas. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Adelante, hermano, para que continúes exponiéndonos el tema, por favor. Sí. Bien, hermanos, pues continuamos y quiero hacer mención de otro aspecto importante acerca del bautismo que nos hará entender
entender, ¿verdad?, esto que el tema, ¿verdad?, que el tema trata y tiene que ver, ¿verdad?, con la necesidad y lo indispensable que es el bautismo para la salvación. Cuando nosotros recordamos el principio de la iglesia, ahí en el Evangelio de Hechos capítulo 2, encontramos nosotros la enseñanza respecto al bautismo también, y encontramos en Hechos capítulo 2, en el versículo 37, capítulo 2, versículo 37, que después de que el apóstol Pedro predica el primer mensaje registrado en las páginas de la Biblia, dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos entendieron el mensaje, ellos recibieron el mensaje, ellos fueron convencidos, persuadidos acerca de lo que Pedro quiso, ¿verdad?, enseñarles, transmitirles acerca del pecado que ellos habían cometido crucificando al Señor, cambiándole por un homicida, en contraste con lo que para Dios, ¿verdad?, era Jesús, ¿verdad? Dios le hizo Señor y Cristo, ellos le crucificaron, ellos entendieron esto. De ahí la pregunta que en el versículo 38 es respondida por el apóstol Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ahí, ¿verdad?, encontramos nosotros lo que ellos, ¿verdad?, deberían hacer. La necesidad, ¿verdad?, de bautizarse. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Encontramos nuevamente lo importante de lo que es el perdón de los pecados. Y más adelante en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Quiere decir, ¿verdad?, que la obediencia al bautismo no viene sino a través de recibir la palabra. Es decir, ¿verdad?, de oír la palabra, creer la palabra. Pero quienes oyen y creen la palabra, sin duda, ¿verdad?, son movidos a la obediencia del bautismo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No está hablando de un recibimiento superficial, está hablando de un recibimiento que te mueve a la obediencia. De tal manera, ¿verdad?, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos judíos habría en ese lugar? ¿A cuántos judíos se les predicaría el evangelio por parte de Pedro? Sin duda, ¿verdad?, no tenemos idea, ¿verdad?, de la cantidad, pero sin duda, ¿verdad?, si 3,000 fueron bautizados, imaginémonos cuántos habría, ¿verdad? 100,000 judíos, 200,000 judíos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y que aquellos bautizados fueron, dice, como 3,000 personas. Más adelante, en el versículo 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿verdad?, el escritor nos explica a dónde fueron añadidos aquellos que recibieron la palabra, aquellos que fueron bautizados. Perdón. Entonces, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, los salvos, según este versículo 47, son aquellos que son añadidos a la iglesia. Esto nos dice entonces que no hay persona que tenga el acceso o la bendición a la salvación, sino a través, ¿verdad?, de ser añadido por el Señor Jesucristo a la iglesia que Él fundó, que Él edificó. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿quiénes eran añadidos? Ya veíamos el versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Entonces, los que están en la iglesia, que son, ¿verdad?, el grupo de los salvos, son aquellos, ¿verdad?, que fueron añadidos por el Señor Jesucristo. Pero estos añadidos
son aquellos que fueron bautizados. No pueden ser, ¿verdad?, añadidos quienes no han sido bautizados. Y por lo tanto no pueden estar en el grupo de los salvos de la iglesia. Las personas son añadidas a la iglesia para ser contados entre los salvos, pero solamente a través de la obediencia al bautismo. Pero quienes fueron bautizados fueron quienes recibieron su palabra. Entonces ven ustedes la importancia, ¿verdad?, de ser bautizados cuando se trata de la salvación. No es nada más el ser bautizado como un acto de obediencia, como dicen algunos, como enseñan algunas personas. Bueno, es que el bautismo es importante, pero solamente como un acto de obediencia. El bautismo es importante, pero solamente, ¿verdad?, como un mandamiento, ¿verdad?, necesario para ser miembro de la iglesia. Bueno, es parcialmente cierto, pero tenemos que aceptar y entender también, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que no hay salvación fuera de la obediencia al mandamiento del bautismo, ¿verdad? Y para ser bautizados hemos de recibir la palabra, oírla, creerla y obedecerla. Luego el Señor nos añade a su iglesia, como lo hizo desde el principio. Esto se ve, ¿verdad?, en la enseñanza de los primeros cristianos, como aquí en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque ser añadidos a la iglesia nos coloca, ¿verdad?, en un estado de salvación. Es algo parecido a lo que sucedió en tiempos de Noé, ¿verdad? Para ser salvos de aquel diluvio era necesario que las personas pudieran entrar en el arca. Fuera del arca no había salvación. Todos los que se quedaron fuera del arca perecieron. Los que estaban dentro del arca, Noé y su familia, se salvaron. Bueno, la iglesia es lo mismo. El reino de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el lugar en donde se encuentran los salvos. Y para que nosotros estemos en la iglesia del Señor y seamos añadidos por el Señor mismo, pues tenemos nosotros que obedecer el mandato del bautismo, ser entregados a esta forma de doctrina, a esta enseñanza que inicialmente nos coloca en un estado de salvación. Entonces, esperemos que con estas palabras, hermanos y amigos, podamos tener un poquito más de luz acerca de este tema tan importante y entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña claramente que el bautismo sí es no solamente necesario, es indispensable para la salvación de las personas que quieren, ¿verdad?, recibir de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, este nuevo estado, ser libertado del pecado, llegar a ser siervo de la justicia y, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿es el bautismo necesario, importante, indispensable para la salvación? La palabra de Dios nos enseña que sí, ¿verdad? Es necesario, es importante, es indispensable. Si queremos ser salvos, necesitamos someternos a este acto del bautismo, a esta forma de doctrina que nos libra del pecado y nos hace siervos de la justicia. Gracias, hermanos y amigos, por el tiempo, por la atención que nos han prestado en estos momentos. Dios los bendiga. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Sergio Hernández por la exposición de la palabra de nuestro Dios, y queda ahí para que nosotros mismos vayamos a la Escritura y reafirmemos y estudiemos, así como aquellos hermanos en Berea que iban a la Escritura para corroborar si lo que se les había enseñado era así. Damos gracias a Flor González, a Jorge Garay, a Raúl Mayanza y a nuestra hermana Josefina Talib por añadirse aquí a la transmisión, a la programación. Y antes de despedirnos, vamos a estar comentando que a nuestro amigo Adolfo Vázquez, que preguntaba que si
¿Es pecado desear a su esposa? Bueno, le invitamos a que sintonice, ¿verdad?, los programas de la Iglesia de Cristo a través de este medio. Indudablemente le podemos decir que el matrimonio es algo hermoso, es algo que proviene de Dios y que más allá, ¿verdad?, de cómo el mundo lo ve, tiene un propósito divino, y entre ellos que se exprese el amor entre esposos. Por lo tanto, ¿verdad?, nada que provenga de Dios es pecado, pero le invitamos a Adolfo Vázquez a que sintonice y que se ponga en contacto con la iglesia. Estamos seguros que ahí donde él vive hay o habrá congregaciones de la Iglesia de Cristo, o a través de este medio también podrá, sin lugar a dudas, contactar a alguien que le ayude. También Juan Ramón Telles, que pregunta si la edad para bautizarse bíblicamente. También le invitamos a que sintonice en este mismo día que está haciendo o ha sido el programa planeado para tratar todo lo concerniente al bautismo a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. En este mismo día, nuestros hermanos, más adelante en el transcurso del día, se estará tocando este tema, la edad, y sin lugar a dudas, ¿verdad?, será respondida su cuestionamiento. También esto será durante la tarde, donde se estará tocando este tema por nuestro hermano Alfredo Talib: cuándo ser bautizado, de 6 a 7 de la tarde de este mismo día. Entonces, nuestro amigo Juan Ramón Telles, al pendiente de la programación, y sin lugar a dudas que esto es de gran beneficio, el que las dudas, el que los comentarios empiecen a salir, porque indudablemente que la palabra de Dios está cayendo en buena semilla, en buena tierra, perdón. La semilla de nuestro Dios está cayendo en buena tierra. Entonces hay que estar al pendiente de esta programación. Y también, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta misma mañana, donde se ha expuesto el primer tema. Vamos a poner a escuchar un himno que también es alabanza a nuestro Dios, para luego regresar y despedir este primer programa. Entonces, en las manos de nuestro Dios dejamos para escuchar este himno de alabanza. A mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel del Señor, y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendiente a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Bien, entonces estamos regresando ya para concluir este primer programa, este primer servicio. Entonces, la honra y la gloria sean dadas a nuestro Dios. Y la invitación es para que siga sintonizando, apreciable público,
el día está lleno de programas para, pues que como miembros de la iglesia sigamos alimentándonos de su palabra. Acordémonos que dice Dios a través del apóstol Pedro que a través de ella hemos de crecer para salvación. Nosotros como miembros de la iglesia necesitamos alimentarnos de la palabra. Dice, como niños recién nacidos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, sin lugar a dudas, los miembros de la iglesia estaremos alimentándonos de la palabra de nuestro Dios durante el transcurso del día con este tema en particular, que es el bautismo a la luz de la Biblia. Y la invitación es a que enseguida nos acompañen a través de la exposición que estará haciendo nuestro hermano Rafita Sauceda, hermano en la carne, hermano en Cristo, quien estará exponiéndonos el tema, el bautismo apostólico, enseguida a las 9 de la mañana, tiempo de aquí de México. Entonces, pues de antemano, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a nuestros amigos que nos sintonizan. Les invitamos a que sigan haciéndolo. Este programa a través de Facebook, Mensaje de Amor para Salvación, y a través de la radio, también su estación amiga, Mensaje de Salvación, pues están a su disposición todos los días, desde muy temprano, 6 de la mañana, y hasta muy avanzada la noche, para que usted sintonice pues los programas y después vaya a la intimidad de su casa, de su hogar, y analice y reflexione y ponga pues el interés especial que Dios, ¿verdad?, en su propósito ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros seamos salvos, porque pues ese es el plan que Él dio desde la eternidad. Y también, si no puede, pues le invitamos a que busque ahí en el canal de YouTube también. Hay programas ya grabados donde usted puede seleccionar pues el que más le acomode y pueda sintonizarlo y pueda escucharlo con calma. Manuel, agradecemos a Manuel de las Mercedes por su sintonía también. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere. Y en estos momentos vamos a concluir. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oh,